Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Eh, Tengan todos una cordial bienvenida al repaso de escuela sabática para este día lunes 22 de febrero de 2021. Hoy estará conmigo nuevamente mi hermano Luis Saltos desde Ecuador. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Javier. Buenos días, amigos. Es una bendición del Señor que nos permita nuevamente estar aquí para compartir su palabra con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos y también les quiero recordar que nos pueden seguir en YouTube, en las dos cuentas que contamos y ponemos a su disposición en YouTube, que nos pueden encontrar como Ministerio El Fuerte Pregón. Ahí hay mucho material con el que ustedes pueden contar para compartir y también para prepararse más en su vida espiritual. En Facebook también nos pueden seguir en Facebook como Ministerio El Fuerte Pregón. También pueden descargar la aplicación de la radio en Play Store. Nos encuentran como Iglesia El Fuerte Pregón. También ponemos a su disposición en MyTuner también para que puedan descargar la aplicación de la radio Iglesia El Fuerte Pregón. Igual nos encuentran así. Y ponemos la página web del ministerio. Nos encuentran como iglesiaelfuertepregón.net. También nos pueden seguir y ver a través de Novex Radio como Radio Iglesia El Fuerte Pregón. Amén, hermanos. Luis, gracias por la información. Queremos que usted comparta la programación y todos los materiales que usted pueda eh, ver en las cuentas de YouTube, de Facebook, para que otros puedan también conocer y tener la oportunidad de conocer el amor de Jesús. Hoy estaremos estudiando nuevamente un tema interesante de la escuela sabática. Seguimos con la tercera parte de lo que es el juicio investigador en su parte número 3 en la sección 5 de escuela sabática. Así que esos hermanos, eso es lo que vamos a estudiar toda esta semana, ¿verdad? Con la ayuda de Dios vamos a entrar un poco más a fondo sobre este tema del juicio investigador. Pero antes de poder entrar ya en materia, poder entrar en lo que es el repaso de esta escuela sabática para el día lunes, la pregunta número 2, vamos a orar para que el Señor nos pueda dirigir y que Él sea nuestro maestro. Oremos. Padre Celestial, damos gracias por un día más de vida. Pido a Dios que en esta mañana podamos abrir su palabra y sea usted quien nos hable a través de ella. Perdona nuestros pecados y ayúdenos, Señor, a entender el plan de salvación. Bendiga a nuestros amigos y oyentes que nos ven y nos oyen en diferentes plataformas. Que ellos puedan salir bendecidos, Señor, también de esta programación y que muy pronto ellos también puedan, Señor, si aún no han hecho la entrega a usted, que lo puedan hacer muy pronto. Gracias. Acompáñenos y sea usted nuestro maestro. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Amén. hermanos, hoy estaremos topando lo que es el juicio investigador en su parte número 3. Nos va a tocar toda esta semana, como ya lo había dicho hace un momento. Y hermanos, invitarles a que usted pueda ya compartir esta programación. Bien, la inspiración para toda esta semana la encontramos en el conflicto de los siglos, la página 539. Y le voy a pedir a Luis que nos pueda leer esa declaración. En el servicio ritual típico, el sumo sacerdote, hecha la propiciación por Israel, salía y bendecía a la congregación. Así también Cristo, una vez terminada su obra de mediador, aparecerá sin pecado para la salvación. Hebreos 9:28, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que lo espera. Amén. Hermanos, vemos aquí claramente en esta cita del conflicto de los siglos, la página 539, que así como el sumo sacerdote cuando ya hacía expiación por los pecados del pueblo en el lugar santísimo, después que terminaba hacer ya la expiación por el pueblo, hermanos, y el santuario quedaba limpio, dice que el sacerdote salía y bendecía a la congregación. Cuando acababa ya todo el ritual, el sacerdote salía y bendecía a la congregación. ¿Qué significaba eso? Ese era un símbolo
de que cuando Cristo también termine su intercesión allá en el santuario celestial, también cuando ya cada caso sea investigado y cada caso sea decidido, sea para vida o para muerte eterna, el Señor saldrá del lugar santísimo y vendrá a esta tierra. ¿Para qué? Para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que le espera, a su pueblo que se ha preparado, que le ha permitido al Señor Jesús obrar a través de su Espíritu Santo en sus vidas y que hayan consagrado sus vidas al Señor. Así que esto es un abrebocas de lo que va a ser toda esta escuela sabática de toda esta semana. Luis, si desea comentar sobre la cita. Sí, es importante que nosotros nos preparemos, que cada día podamos ponernos a cuenta con el Señor, que podamos confesar nuestros pecados y con la ayuda del Espíritu Santo abandonar todo lo malo que haya en nuestra vida que no esté conforme a la voluntad de Dios. Entonces, porque no sabemos en qué hora el Señor terminará la obra que Él está haciendo en el santuario celestial y en qué hora pase el juicio de los muertos a los vivos. Y cuando ese juicio empiece con los que estemos vivos, pues no sabremos también en qué momento pasarán nuestros nombres delante del Señor, delante del juicio. Así es, Luis. Debemos estar preparados para cuando el Señor salga de ese lugar santísimo, ¿verdad? Podamos ser uno de esos privilegiados de poder que el Señor cuando venga a darnos la vida eterna, nos puede llevar con Él. Pero para eso tenemos que hacer una preparación en esta tierra, al confesar nuestros pecados, alejarnos de ellos y poder tener una consagración en nuestras vidas. Bien, vamos a entrar a la primera pregunta de esta mañana, que es la pregunta número 2. Luis, si la nos puede dar leyendo. ¿Qué hacía el sumo sacerdote con el macho cabrío que representaba a Azazel? Amén. Entonces ahí Hermanos, nos dice, aquí vemos claramente de que esta pregunta nos lleva un poco más adentro de lo que hayamos estudiado la semana pasada. ¿Qué hacía el sumo sacerdote con el macho cabrío que representaba a Azazel? Después que el sacerdote, eh, hermanos, salía, ¿verdad? ¿Qué hacía con este macho cabrío que caía la suerte sobre Azazel? ¿Quién era Azazel o qué representaba Azazel? Pues representaba, hermanos, a Satanás, ¿verdad? A Satanás. Y todos los pecados del pueblo eran transferidos a ese macho cabrío y era llevado al desierto. Pero vamos a leerlo, lo que dice Levíticos capítulo 16, versículos 20 al 22. Le voy a pedir a Luis que nos pueda leer. y cuando hubiere acabado de espiar el santuario y el tabernáculo de la congregación y el altar, hará llegar el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Amén. Vemos aquí claramente de que este texto de Levítico 16 nos muestra qué papel desempeñaba este macho cabrío que caía sobre la suerte sobre Azazel. Claramente el texto nos comienza diciendo cuando hubiera acabado de espiar el santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer al macho cabrío vivo. O sea, cuando el sacerdote acaba de hacer expiación o espiar el santuario, o sea, de haberlo limpiado, digámoslo así, dice que le traían el macho cabrío. Y Aarón, que era como era el sumo sacerdote, Aarón ponía sus dos manos sobre la cabeza sobre ese macho cabrío que representaba a Azazel o a Satanás, dice, y confesaba todas las iniquidades del pueblo a ese macho cabrío, todas sus rebeliones, todos sus pecados, ¿verdad? Eh, lo hacía así. ¿Y qué después pasaba? Después que él hacía eso, dice que después lo enviaba que con un hombre destinado para eso, lo enviaba al desierto a que allá muera de hambre y de sed, donde nadie lo pudiera encontrar, ¿verdad?
Eso es lo que nos decía este texto bíblico. Por eso el versículo 22 dice, aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, o sea, al desierto, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Así que hermanos, vemos claramente de que cuál es la función de este macho cabrío. Después que Aarón había de espiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, ponía sus manos sobre ese macho cabrío en la entrada del tabernáculo, ¿verdad? Pasaba los pecados del pueblo a ese macho cabrío y ese macho cabrío era llevado por un hombre al desierto a que allá muera de hambre y de sed. Entonces, hermanos, yo les quiero leer una cita que no está en la escuela sabática, pero quiero compartir algo con ustedes. Una vez al año, el gran día de expiación, el sacerdote entraba en el lugar santísimo para limpiar el santuario. La obra allí desarrollada completaba el ciclo anual de ceremonias. Una vez al año se hacía ese ritual. ¿Ya? Dice, en el día de expiación se llevaba a 2 machos cabríos a la puerta del tabernáculo y se echaba suerte sobre ellos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. El macho cabrío sobre el cual caía la primera suerte debía matarse como ofrenda por el pecado del pueblo, y el sacerdote debía llevar la sangre dentro del velo y rociarla sobre el propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Eso era con el primer macho cabrío. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, o sea, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Solo después de haberse alejado el macho cabrío de esta manera, se consideraba el pueblo libre de la carga de sus pecados, ¿verdad? Todo hombre debía contristar su alma mientras se verificaba la obra de expiación. Todos los negocios se suspendían. Toda la congregación de Israel pasaba el día en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y profundo análisis de corazón. Mediante este servicio anual se le enseñaba al pueblo importantes verdades acerca de la expiación. En la ofrenda por el pecado que se ofrecía durante el año, se aceptaba un sustituto en lugar del pecador, pero la sangre de la víctima no hacía completa expiación por el pecado. Solo proveía un medio en virtud del cual el pecado se transfería al santuario. Al ofrecerse la sangre, el pecador reconocía la autoridad de la ley, confesaba la culpa de sus transgresiones y expresaba su fe en aquel que había de quitarle los pecados del mundo, pero no quedaba completamente exonerado de la condenación de la ley. En el día de la expiación, el sumo sacerdote, llevando una ofrenda por la congregación, entraba al lugar santísimo con la sangre y la rociaba sobre el propiciatorio, encima de las tablas de la ley. En esa forma, los requerimientos de la ley que exigía la vida del pecador quedaban satisfechos. Entonces, en su carácter de mediador, el sacerdote tomaba los pecados sobre sí mismo y saliendo del santuario llevaba sobre sí la carga de la culpa de Israel. A la puerta del tabernáculo ponía sus manos sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel, y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Y cuando el macho cabrío que llevaba estos pecados era conducido al desierto, se consideraba que con él, se alejaban para siempre del pueblo, o sea, los pecados. Tal era el servicio verificado como figura y sombra de las cosas celestiales. Entonces, hermanos, vemos claramente de que se echaba suerte sobre 2 machos cabríos. Uno caía para Jehová, otro por Azazel. El que caía por Jehová se sacrificaba y la sangre se llevaba a rociar en el lugar santísimo, ¿verdad? Pero el que caía por sobre Azazel, después que el sacerdote hacía expiación por el pueblo, después que había hecho todo lo que tenía que hacer, salía y ponía su mano sobre ese macho cabrío que representaba a Satanás y la llevaba al desierto para que muera de hambre y de sed
Y así ya el pueblo entonces quedaba que libre de los pecados. Es lo mismo que pasará cuando el Señor Jesús venga a esta tierra. Los pecados de aquellos que hayan confesado sus pecados al Señor y se hayan alejado, los pecados de ellos serán puestos ¿sobre quién? Sobre Satanás. Y él pagará la culpa. Pero los pecados de aquellos que no se han arrepentido y que no los han confesado, cada uno tendrá que pagar su culpa. Es importante entender esto. ¿Sí? Luis. Sí, continuando un poco con un texto aquí del Espíritu de Profecía, nos dice, puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y de la purificación del pecado del universo será concluida quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Así, en el servicio simbólico, el ciclo anual del ministerio se completaba con la purificación del santuario y la confesión de los pecados sobre la cabeza del macho cabrío, símbolo de Azazel. De este modo, en el servicio del tabernáculo y en el del templo, que posteriormente ocupó su lugar, se enseñaban diariamente al pueblo las grandes verdades relativas a la muerte y el ministerio de Cristo, y una vez al año sus pensamientos eran llevados hacia los acontecimientos finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y hacia la purificación final del universo que lo limpiará del pecado y de los pecadores. Entonces, aquí notamos entonces qué es lo que va a suceder al final de los tiempos. Y como dijo Javier, hoy el Señor Jesucristo está recibiendo todavía a pecadores arrepentidos. Y todavía Él está haciendo expiación por los pecados que nosotros confesemos y abandonemos. Y al final, cuando el Señor vuelva, todos los pecados eh, que nosotros no hayamos confesado y abandonado, tendremos que pagar nosotros mismos por esa culpa. Entonces, los, los, las culpas, los pecados que Satanás va a cargar al final, aparte de sus propias maldades, él va a tener que cargar con los pecados de todos los hijos de Dios que se hayan confesado y arrepentido de sus pecados. Amén. Así es. Ya para ir cerrando el estudio, vamos a leer una cita que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, la página 539 y 540. Luis, por favor. Así también Satanás, cargado con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios, será confinado durante 1000 años en la tierra entonces desolada y sin habitantes, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal. Amén. Bueno, vemos aquí entonces claramente que la cita nos deja claro lo que nosotros veníamos diciendo, que así también Satanás cargando la culpa, cargando con la responsabilidad de todos los pecados que ha hecho cometer al pueblo de Dios. O sea, todos los que confesaron sus pecados y se arrepintieron y cambiaron sus vidas, se consagraron a Dios, los pecados de esas personas serán transferidos ¿a quién? A Satanás. Él llevará los pecados de todos aquellos que hayan aceptado al Señor Jesús y que hayan confesado sus pecados. Será confinado durante 1000 años en la tierra entonces desolada y sin habitantes, así como Azazel era enviado al desierto, ¿verdad? Para que muera de hambre y de sed. Satanás quedará en esta tierra 1000 años, ¿verdad? 1000 años. Y cuando el Señor venga después de los 1000 años, pues, Satanás será destruido. Bien, y dice ahí claramente, y sufrirá finalmente la entera penalidad del pecado en el fuego que destruirá a todos los impíos. Así el gran plan de la redención alcanzará su cumplimiento en la extirpación final del pecado y la liberación de todos los que estuvieron dispuestos a renunciar al mal.
Así que hermanos, qué hermoso entender estos temas de suma importancia para este tiempo final. Hermanos, tenemos que confesar nuestros pecados al Señor y alejarnos de ellos, porque si no lo hacemos, cada uno tendrá que pagar por sus propias culpas y sus propios pecados. Pero si lo hacemos y nos alejamos de Él, entonces quiere decir que nuestros pecados serán puestos sobre Satanás, quien nos ha hecho pecar, y Él pagará por nuestros pecados. O sea, todo será puesto sobre Él. Así que es ahora el momento de poder aceptar a nuestro Señor Jesús como nuestro Salvador personal, como nuestro abogado. Él está en el cielo intercediendo por nosotros. Si nosotros nos acercamos a Él, entonces, hermanos, Él podrá abogar por nosotros en el cielo. Luis. Sí, es muy cierto eso. La realidad en que nosotros estamos viviendo en estos días. Por eso es importante de que estudiemos nuestras Biblias cada día, que nosotros nos preparemos para que podamos eh, estar de pie en aquel día cuando el Señor vuelva y no pedir a las peñas y a los montes que caigan sobre nosotros. ¿Por qué pediremos eso? Porque habremos rechazado toda la obra que el Señor está haciendo en favor de cada uno de nosotros en esta hora. Amén. Así es. Entonces, hermanos, ha sido el repaso para el día de hoy, esta escuela sabática. Mañana estaremos con la tercera pregunta, así que comparte la programación y, hermanos, también estúdiela. Estudia la escuela sabática. Se encuentra en la página web de nuestra iglesia, iglesiaelfuertepregón.net, en la parte izquierda de su pantalla, en la parte de abajo, te va a encontrar la escuela sabática. Así que invitamos a que la pueda estudiar junto con nosotros. Luis, despídenos en oración entonces para ya cerrar el estudio. Querido Padre, bendito Dios, gracias Padre amado por este día que empieza y gracias por la oportunidad de poder empezar este día abriendo su palabra, meditando en ella y Padre amado pidiendo su bendición para este día, que usted nos pueda acompañar y que nosotros, sabiendo que su presencia va con nosotros donde quiera que estemos, podamos comportarnos de una manera que honre y alabe su santo nombre delante de todos los hombres. Padre amado, le rogamos su compañía y su dirección y pedimos una bendición especial sobre cada hermano y amigo que nos escuche y nos ve en esta hora. Que usted pueda hacer con ellos y dirigirlos en todo lo que hagan. Y Padre eterno, que nos preparemos cada día a través de la oración y el estudio de su palabra para poder nosotros pasar por este juicio que se está llevando a cabo, haciendo siempre, Padre amado, su voluntad en nuestras vidas y así preparándonos y también poder preparar a otros para que puedan ellos también alcanzar salvación y vida eterna. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, Luis, gracias por haberme acompañado. Invito a que te puedas despedir a nuestros hermanos y amigos que nos escuchen y nos ven. Sí, Javier, gracias y gracias a Dios. Gracias hermanos que nos escuchan y ven. Eh, que tengan un muy bonito día y también invitarles a que se puedan preparar y que nos puedan también escribir a través de en el chat a través de las diferentes plataformas. Si ustedes se encuentran cerca de donde está Javier en los Estados Unidos o aquí en Ecuador también, si quieren recibir estudios más personalizados, pues bien pueden escribirnos y así nos ponemos en contacto y ver una forma de poder compartir con ustedes más de las grandes verdades que el Señor tiene para cada uno de nosotros para que nos preparemos. Amén. Bien, hermanos. Así que gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga grandemente en este día y que puedan pasar un día bendecido junto al Señor Jesús. Bendiciones para todos. Un feliz día.